arranque muy generales sobre la psicología jurídica, entonces pues la idea es que nos cuente un poquito sobre más o menos qué... Bueno, yo intento contar, no me preocupe. Bueno, ¿listo, Gaby? Bueno. Entonces, Gabriela, ¿y tú? Santiago. Santiago. ¿Son de acá, de la Universidad Javeriana? Sí. Sí. Ok. Estamos en Introducción a Psicología y pues venimos a entrevistarlo hoy para saber un poquito más de la psicología jurídica. Entonces, pues, primero nos gustaría que hiciera una pequeña introducción sobre usted, su trabajo y algunos datos relevantes sobre la psicología jurídica. Listo. Mi nombre es Fernando Díaz Colorado, soy profesor de esta universidad, trabajo en el proyecto de Psicología Jurídica desde su fundación. Me he dedicado al campo de la psicología jurídica y hace muchísimos años, desde que me gradué como psicólogo, incluso mi práctica fue en psicología jurídica. Trabajé con el Estado, fui funcionario del Estado, fui uno de los fundadores del programa de protección a testigos de la Fiscalía General. Antes había trabajado en la Escuela de Investigación Judicial de la entidad llamada Instrucción Criminal, que luego se volvió Fiscalía General. Desde esa época he sido asesor de todas las instituciones de investigación, la Policía Nacional, el Ejército, e incluso en instituciones privadas. Yo soy asesor en seguridad privada. He trabajado el tema en la docencia y en la práctica hace muchísimos años. He sido profesor universitario de varias universidades, no solamente de la Javeriana. Trabajo en la Facultad de Derecho del Colegio Mayor, en la Facultad de Derecho, en los posgrados de Derecho de la Universidad Católica, de la Universidad Libre de Cali, de la Universidad Sergio Arboleda, y soy profesor del Instituto Humano y Mundial en México, donde dirijo una cátedra sobre psicología criminológica. Y he escrito 5 libros, todos tienen que ver con psicología jurídica, y varios artículos, bastantes artículos y capítulos de libros. Pertenezco a la Sociedad Mundial de Victimología, trabajo hace bastante tiempo con ellos. Ahorita acabamos de escribir un libro para el presidente que se llama John Dosich, que es un criminólogo norteamericano que es el presidente de la Sociedad Mundial. Me he dedicado durante los últimos 10 años al trabajo con víctimas. Mi trabajo es sobre el daño psicológico al proyecto de vida en las personas. Trabajo todo el tema que tiene que ver con justicia restaurativa, justicia transicional. Participo todos los años en los congresos nacional y mundial de mediación y conciliación. El año pasado presenté una ponencia y una conferencia en Génova, en Italia, sobre el tema, en el Congreso Mundial de Mediación. ¿Qué más les cuento? Pues eso son algunas de las cosas que he hecho. Bueno, pues, ¿qué entiendes tú como por psicología jurídica y cuáles son las aplicaciones que le ves a la psicología jurídica? La psicología jurídica es un campo del conocimiento. La psicología jurídica es un campo del conocimiento interdisciplinario, en donde se intenta aportar desde la psicología a la construcción y al apoyo de un derecho. Yo tengo una definición un poco menos académica, pero más ética, y es que la psicología debe estar al servicio de la justicia, no tanto del sistema de justicia, porque pienso que los sistemas de justicia no son justos. Entonces pienso que uno no está para servirle al derecho, sino está para ayudar a hacer un mejor derecho. Entonces, cuando yo aplico conocimientos de la psicología para resolver casos puntuales que tienen que ver con la esfera del derecho, en los diferentes campos del derecho, derecho civil, derecho laboral, derecho penal, derecho administrativo, los derechos humanos, lo que uno busca es que los funcionarios o los tribunales puedan entender cuál es el aporte que la psicología le da a ese campo para poder ser útiles. Entonces, digamos que la psicología jurídica tiene dos áreas. Un área que es un área investigativa en donde se mira todo lo que tiene que ver con el fenómeno legal. Por ejemplo, para ponerles un ejemplo sencillo, yo como psicólogo jurídico puedo mirar qué es lo que hace que una comunidad presente elevados niveles de crimen. Yo puedo intentar explicar a través de teorías psicológicas qué le pasa a la persona que es tachada de delincuente. Yo puedo hacer apreciaciones sobre lo que significa el cumplimiento o no de la ley. Yo puedo mirar si algunos tipos de procedimientos legales se acomodan o no a la condición humana, porque el derecho estudia el deber ser y la psicología estudia el ser. Entonces, cuando yo digo psicología jurídica, estoy hablando de 3 escenarios bien importantes, que son la ley, la psicología y la sociología. Por eso, para algunos, la psicología es psicología social jurídica, porque la ley es fundamentalmente un escenario social. Entonces, cuando nosotros intentamos dar explicaciones, hacer investigaciones e intentar dar cuenta de esos fenómenos que la ley aborda, como es el crimen, como es el sufrimiento, como es el daño, ahí estamos hablando de psicología jurídica.
Pero cuando hablamos de utilización de conocimientos específicos para resolver casos puntuales, estamos hablando de psicología forense. Por ejemplo, si a mí me piden que establezca la credibilidad del testimonio de un niño que ha sido presuntamente abusado, yo hago un informe forense sobre la credibilidad, rindo el informe a las autoridades para que se lleve a cabo en el juicio una prueba y se pueda establecer si evidentemente ocurrió o no el hecho. Ahí estoy hablando de una aplicación práctica. Otro caso es el caso, por ejemplo, del área que tiene que ver con elaboración de perfiles criminales. Entonces yo puedo trabajar para el Estado y ayudar a comprender a través de un análisis de la escena del crimen quién pudo haber cometido el delito, qué tipo de persona lo pudo realizar, cómo es su comportamiento, para poder ejecutar acciones de encontrar al delincuente o de generar conductas que lo hagan, que pueda ser capturado, o para prevenir a las víctimas de una sociedad. Y pudiera decirle muchísimas cosas. Yo puedo hacer valoraciones sobre el sufrimiento de las víctimas, por ejemplo, qué tipo de daños se produjeron como resultado de un acto criminal o de un acto de violación de los derechos humanos o de crímenes de lesa humanidad, como por ejemplo el desplazamiento, sobrevivientes de masacres, todo ese tipo de cosas. O sea, la psicología jurídica tiene un campo bastante amplio. Está muy relacionada con la psicología social y también está muy relacionada con la psicología política. Lo que pasa es que hoy en día no se puede hablar de disciplinas como compartimentos estancos. O sea, no se puede hablar de disciplinas con unos muros que los independizan de otras profesiones. Lo que hoy tenemos son problemas. O sea, les voy a poner un ejemplo. El problema de la pobreza, que es un problema del mundo. El problema de la pobreza no es un problema de la economía. Es también un problema de la política. Es también un problema de la antropología cultural. Total. También es un problema de la historia. También es un problema geográfico. Es decir, la pobreza no puede abordarse desde una perspectiva eminentemente disciplinaria porque no está resolviendo el asunto. Igual pasa con la criminalidad. O sea, la concepción de que el criminal era una persona rara, extraña y enferma, eso ya no funciona. Nosotros vemos delincuentes en el Congreso. De entrada ya no corresponde con el modelo lombrosiano de que el delincuente era un tipo feo, extraño y raro. Entonces el crimen es un fenómeno social, como decía Emile Durkheim, que es imposible de eliminar de una sociedad y que tiene sus particularidades en cada lugar, en cada sitio. Entonces, y no solamente eso, uno también puede trabajar desde la psicología jurídica todos los problemas que tienen que ver, por ejemplo, con violencia intrafamiliar, ¿cierto? Con el abuso infantil, con elementos claves sobre cómo ubicar a un niño en una familia determinada, establecer criterios de custodia, o sea, miles de cosas se puede trabajar. Y con el derecho, o sea, ¿por qué no estudiar derecho? ¿Sí me entiendes? O sea, porque tiene mucho que ver con el derecho, ¿sí? O sea... No, es que tú no puedes ser psicóloga jurídica si no manejas la ley. Es decir, ese es un elemento clave. Es decir, el psicólogo jurídico debe dominar el campo del derecho para el cual va a trabajar. Entonces, si yo hablo de violencia intrafamiliar, por ejemplo, yo tengo que mirar cómo la define la ley, porque la definición legal de violencia intrafamiliar es distinta a la definición psicológica de violencia. La violencia intrafamiliar es una categoría legal. La violencia intrafamiliar en psicología es un problema psicosocial. Y en el momento en que, digamos, la ley no concuerde con lo que se está viendo en la psicología jurídica, o sea, que haya como un choque. Sí, claro, hay muchos choques, pero muchísimos choques. Y entonces en ese momento se sigue, ¿qué camino? ¿El de la ley o el de la psicología? No, cada lugar, cada escenario tiene su particular aplicación. La ley aplica y cumple sus presupuestos desde los presupuestos de la ley. Lo que la psicología le dice al derecho es ojo con lo que está haciendo, porque eso que usted está haciendo, las estrategias, los instrumentos que utiliza, las maneras como resuelve, están violando principios fundamentales del comportamiento humano. Entonces téngalos en cuenta. ¿Para qué? Para que el derecho los contemple en la legislación, para que cambie. Porque el derecho tiene una característica y es que es conservador. El derecho no puede ir adelante de los hechos. ¿Sí me he hecho entender? Sí. Por ejemplo, le voy a poner un ejemplo. Hasta antes de hace unos 20 años, los niños eran llamados a declarar en los tribunales. Y se olvidaba, por ejemplo, que se habían iniciado investigaciones científicas en psicología que señalan que un niño que ya rindió una declaración en determinada instancia legal, cuando se repiten las declaraciones o cuando es llamado muchas veces, se revictimiza, hay victimización secundaria, se produce un daño y afecta su tratamiento psicológico. ¿Qué es lo que ha pasado? Que
que las legislaciones internacionales de los derechos del niño, las leyes internacionales, los presupuestos normativos sobre el derecho penal señalan que ahora lo que hay que evitar es que el niño vaya a declarar varias veces, que se haga una sola vez. Y en el Código de Infancia y Adolescencia se señala que debería hacerlo un profesional especializado. Y hay una ley que establece que en Colombia los únicos autorizados son personas del CTI, de la Fiscalía, que lo pueden hacer porque están especializados. Debe filmarse la sesión para que esa filmación sirva en el proceso y no tenga que ser llamado a los niños. Ese es un aporte de la psicología. Bueno, entonces, pues teniendo en cuenta todo lo que nos ha dicho y la importancia de la psicología, cómo puede alimentar otras ramas de conocimiento, ¿qué futuro le da a la psicología jurídica en Colombia y en un contexto mundial? Le veo toda. O sea, la psicología jurídica cada día invade más espacios del derecho. Incluso les voy a contar algo. Yo tengo un amigo que se llama David Wessler. David Wessler creó un movimiento mundial que se llama Justice Therapeutic, justicia terapéutica. Y el 90% de los conocimientos de justicia terapéutica son psicología. Es justicia restaurativa, es victimología, es psicología del daño. Y se trabaja, por ejemplo, cómo debería el sistema judicial atender a las víctimas de tal manera que no produjeran victimización secundaria. Cómo hacer para que un juez pueda generar encuentros y esos encuentros permitan resolver problemas antes de que se vuelvan problemas judiciales. La justicia terapéutica mira la efectividad de las medidas legales y su consecuencia, tanto en la persona como en la sociedad. Parte del principio de que la ley es una fuerza que actúa sobre la sociedad produciendo dos tipos de consecuencias. Una consecuencia positiva y una consecuencia negativa. Es decir, que en muchas ocasiones la aplicación de la ley, en lugar de resolver un problema, lo que hace es agrandarlo. ¿Cierto? Por ejemplo, en los casos de separaciones conflictivas de las parejas, el hecho de permitir que cada uno consiga su abogado, que cada uno intente destrozar al otro para ganar un proceso, afecta no solamente a la pareja en concreto, sino a la familia en su totalidad. Entonces, la psicología tiene que decirle al derecho que hay formas distintas de resolver conflictos. Que, por ejemplo, los problemas de familia no se pueden resolver como se resuelven los problemas penales. Por ejemplo, uno de los grandes campos del conocimiento de la justicia terapéutica tiene que ver con considerar a los adictos como enfermos, no como criminales, para establecer un tratamiento y no una pena, para generar prevención y no castigo. Todo eso lo trabaja la justicia terapéutica y la psicología jurídica. Eso es, dijéramos que cuando uno se mete a la página, lo que uno encuentra es textos de psicología, no hay nada que hacer. Por ejemplo, tengo unos amigos que trabajan en Australia, en Nueva Zelanda, y que han trabajado, por ejemplo, lo que se llama el divorcio amigable. Es decir, lo que se hace es proponer a los tribunales, al sistema de justicia, para que se creen tribunales especiales. Y esos tribunales especiales puedan trabajar con ambas personas que se quieren separar y que se produzca un acuerdo amigable en donde no se dañen, no se destrocen y pueda ser, dijéramos, un tránsito hacia una separación no dolorosa. Eso es, por ejemplo, una aplicación clara y de la invasión del campo de la psicología. Todo lo que tiene que ver con la mediación restaurativa, por ejemplo, cómo resolver problemas comunitarios a través de participación de los mismos miembros de la comunidad y aplicación de medidas sociales para reparar y no para sancionar, no para castigar y estigmatizar, son elementos nuevos del derecho, que ya inclusive han invadido la esfera legal y ya están obligados los estados, porque hay una resolución de Naciones Unidas que invita o propone a las naciones que apliquen principios de justicia restaurativa, por ejemplo, que es distinto al enfoque vindicativo, retributivo de la ley, que lo que busca es simplemente castigar con prisión. O sea, ya sabemos que la prisión es el mayor fracaso del derecho occidental. Entonces hay que buscar otras formas. O sea, la necesidad de justicia, o sea, como dijo Amartya Sen. Amartya Sen dijo algo absolutamente genial. Digo, no la hemos pasado 20 años intentando definir la justicia y no la hemos podido definir. Lo que deberíamos hacer es más bien resolver las injusticias. Cuando resolvemos las injusticias aflora la justicia y usted no necesita definirla. Está ahí, es evidente. Y ahí los psicólogos tenemos que aportar. Perfecto. Bueno, profe, muchísimas